Bienvenidos a la clase. Deseamos disfrutes este tiempo. ¿Estás listo para comenzar? Comenzamos en 3, 2, 1. Hola niños, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Vianey y el día de hoy voy a compartirles la clase bíblica de este día. Yo estoy muy contenta. ¿Ustedes cómo están? ¿Están listos para aprender de la palabra de Dios? Bueno, antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración para que Dios tome el control de todo lo que vamos a aprender en este día. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedes cerrar tus ojitos conmigo? Señor Jesús, muchas gracias por el privilegio tan grande que nos das de escuchar tu palabra, de aprender más de ti, cómo ser mejor hijo, cómo portarnos mejor, cómo aprender más sobre ti, mi Dios. Te pido por cada uno de tus hijos que te están escuchando, ayúdanos a concentrarnos y a no distraernos con nada, y que la palabra que aprendamos hoy la pongamos por práctica, Dios. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Muy bien, vamos a iniciar con la clase y yo quiero ver que pongas mucha atención. La clase del día de hoy se llama La valentía de Pedro y Juan. Quiero que lo repitas conmigo. 1, 2, 3. La valentía de Pedro y Juan. Y antes de iniciar con la clase quiero preguntarte, ¿tú sabes qué es la valentía? ¿Sabes qué es ser valiente? Bueno, ser valiente significa que a pesar de que tú tengas temor, no te detengas, sino que sigas avanzando y hagas lo que es bueno y lo que es recto. Lo voy a repetir, la valentía es que a pesar de que tengas miedo, tú no te detengas, sino que sigas adelante haciendo lo que es bueno y lo que es recto. Y ahorita vas a entender qué es lo que te estoy diciendo con esta preciosa historia. Recuerda que Pedro y Juan son discípulos de Jesús. Ellos seguían a Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Y la clase anterior vimos que Pedro y Juan, cuando iban al templo de la Hermosa, se encontraron a un hombre que no podía caminar, era paralítico. Entonces, ellos oraron por ese hombre para que Dios lo sanara, y ese hombre se levanta y comienza a caminar y a correr porque Dios lo había sanado, y eso era un milagro. Entonces la gente que estaba mirando por ese lugar hicieron esta cara así de... Se asombraron. A ver, es una cara de asombro conmigo así. Se asombraron porque miraron un milagro. Entonces todos comenzaron a escuchar a Pedro y a Juan lo que estaban compartiendo, porque se dieron cuenta que ellos tenían algo diferente a todas las personas. Ellos tenían el poder de Dios. Entonces Pedro y Juan comenzaron a predicar y dijeron: Jesús es el Hijo de Dios. Él, aunque lo crucificaron, Él resucitó de los muertos y Él tiene el poder. Y solamente cuando tú lo aceptas en tu corazón, tú eres salvo y puedes ir al cielo. Y comenzaron a predicar sobre Jesús con autoridad. Estaban contentos, gozosos, predicando ellos dos juntos. Pero ¿qué crees que pasó? El primer momento ellos predican. Pero después de este momento, llegan unas personas, un sacerdote y el jefe del templo, el jefe de la guardia del templo, y los arrestan. Primero estaban predicando y después los arrestan, se los llevan a la cárcel. ¿Tú te imaginas eso? ¿Ellos habían hecho algo malo? No, ellos estaban predicando, estaban sanando a los enfermos. Pero estas personas no querían que ellos predicaran, entonces los arrestaron porque no querían que hablaran de Jesús. ¿Tú te imaginas a Pedro y a Juan ahí en la cárcel, pensativos? ¿Qué nos va a pasar ahora? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué nos van a golpear? ¿Nos van a asesinar? ¿Nos van a matar? ¿Tú te imaginas cómo estaban ellos? A lo mejor les dio miedo, ¿verdad? A lo mejor muchos dijeran: a lo mejor ya no van a predicar porque los arrestaron por eso. Pero después de que estaban arrestados, los llevan al concilio otra vez. Primero estaban ellos predicando de Jesús, después de sanar al hombre que no podía caminar, y estaban predicando. Después los arrestan y después los llevan al concilio. Un concilio era una reunión que se hacía donde estaban los sacerdotes, los escribas, todas las autoridades, y se reunían para poder resolver un asunto. Eso era un concilio, una reunión que hacían. Entonces llevaron a Pedro y a Juan a este concilio. Imagínate, había mucha gente importante, estaban los sacerdotes, los escribas, los ancianos, todos alrededor de ellos, y pusieron a Pedro y a Juan en el centro. Y todos los estaban mirando. Yo creo que estaban muy enojados y molestos porque ellos no creían en Jesús. Y cuando les preguntaron: a ver, Pedro y Juan,
Juan, ¿con qué poder sanaron a ese hombre? ¿Con qué autoridad lo hacen? Ellos querían saber cómo tenían ese poder. Entonces dice la Biblia en el libro de Hechos que se levanta Pedro lleno del poder de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él y comenzó a decirles firme y seguro: eso lo hacemos en el nombre de Jesús, el que ustedes arrestaron y crucificaron. Él resucitó al tercer día y es el Hijo de Dios y Él nos da el poder para predicar, para sanar. Lo hacemos en ese nombre. Y comenzó a predicar que ellos creían en Jesús porque ellos eran los discípulos de Jesús. Y toda la gente estaba asombrada escuchándolos y dijeron: nosotros no podemos callar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído del poder de Dios, y vamos a seguir predicando porque Dios tiene poder. Y todos los del concilio estaban así, asombrados, porque aunque ellos no tenían muchos estudios, no habían ido a muchas escuelas, ellos predicaban con mucha autoridad y con mucha firmeza. Entonces, en el concilio comenzaron a hablar y dijeron: no queremos que más personas los sigan y crean en Jesús, no queremos eso. Entonces hay que amenazarlos y hay que prohibirles que prediquen de ese nombre de Jesús. Y trajeron a Pedro y a Juan y le dijeron: no queremos que prediquen de Jesús nunca más. Entonces Pedro y Juan les dijeron: entonces, ¿debemos obedecer primero a ustedes antes que a Dios? ¿Debemos de hacerles caso a ustedes antes que Dios? Dijeron: no, nosotros vamos a obedecer primero a Dios antes que a todas las personas. Entonces en el concilio los dejaron libres, los soltaron. ¿Y a dónde crees que fueron Pedro y Juan? En cuanto los soltaron, ellos fueron rápidamente con sus hermanos, los que también creían en Dios, y les dijeron todo lo que había pasado. Estábamos predicando, después nos arrestaron, después nos llevaron al concilio, y llegaron con sus hermanos y les dijeron: tenemos que orar, tenemos que hacer oración, porque si no oramos, vamos a tener miedo y vamos a callar de predicar el evangelio. Y porque acuérdense que los iban a arrestar si estaban predicando. Entonces dijeron: hay que orar para que Dios nos dé fuerzas y valentía para no callar y seguir predicando. Entonces todos se reunieron a orar y estaban: Dios, por favor, ayúdanos, danos fuerzas y valentía para no callar y seguir predicando tu palabra. Estaban ahí, me imagino que llorando: Dios, ayúdanos, por favor, queremos seguir predicando de tu palabra. Y comenzaron a orar, y de repente dice la Biblia que ese lugar comenzó a temblar y todos comenzaron a sentir al Espíritu de Dios. Me imagino que unos lloraron, otros saltaron, y en ese momento Dios los llenó de un poder para que ellos siguieran predicando y no tuvieran miedo y fueran valientes. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta hermosa historia? Que a pesar de que tengamos temor, a pesar de que nos sintamos intimidados, debemos clamar a Dios para que nos dé la fuerza y valentía para hacer lo bueno. Yo no sé cuántas veces en tu escuela te ha dado vergüenza decir que eres cristiano, porque muchos se van a burlar, porque muchos ya no se van a juntar contigo. A lo mejor la profe dice: levante la mano, ¿quién va a la iglesia? Y te da pena porque es que si la levanto, ya nadie me va a hablar. Pero tienes que decir lo que tú crees, tienes que decir que Dios es verdadero, que tú vas a la iglesia, que eres hijo de Dios, porque de esa manera otros van a conocer a Dios también. Pero si tú no dices nada, por miedo, nadie va a conocer de Dios. Y si tú tienes miedo, tienes entonces que orar más, así como Pedro y Juan oraron con sus hermanos para que Dios les diera valentía. O si alguien de tus primos o tus amigos te dice: a ver, di groserías, echa mentiras, y tú a veces lo has hecho porque dices: es que si no, ya no me van a hablar. No, no tienes que tener miedo, tienes que orar más. Y cuando tú oras y le dices: Dios, dame valentía y fortaleza para poder obedecerte, para poder hacer tu voluntad y hacer lo que tú me pidas que es bueno, y no tener miedo y poder obedecer. Y Dios te va a fortalecer. Yo hay veces que cuando estaba en la escuela y decían cosas contra los que creíamos en Dios, yo a veces me daba como miedo, pero decía: no, Dios, yo voy a decir que tú eres real y que yo creo en ti. Entonces Dios me llenaba de valentía y otros podían conocer a Dios por lo que yo predicaba. Así como Pedro y Juan predicaron, mucha gente
conoció de Jesús y aceptó a Jesús en su corazón porque ellos predicaron. Tú y yo tenemos que predicar en la escuela, con tus primos, con tus vecinos, de que Dios es real, de que Dios nos ama y nos quiere ayudar en nuestros problemas y nos quiere abrazar y nos quiere ayudar cada día. Así que no tengas miedo, hay que ser valientes como Pedro y a Juan. Y cuando tengas temor de predicar o decir en lo que tú crees, dile: Dios, dame valentía. Y bueno, niños, esa fue la clase del día de hoy. Recuerda que esta clase se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4. Deseo te haya gustado mucho y a continuación te voy a poner el texto que te tienes que aprender de memoria. Recuerda que tienes que aprendértelo y mandarlo al grupo para saber que sí lo hiciste, ¿ok? Y también te voy a mandar las preguntas para ver si pusiste atención en la historia. Y bueno, fue un gusto poder compartirte la enseñanza del día de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te fortalezca y seas muy valiente en esta semana para predicar de Jesús.